traerse sea sembrada en los corazones y que dé fruto al 1,000 por 1. Amén. Vamos a orar antes de empezar. Bendito Señor, en esta tarde te doy toda la gloria y la honra a ti. Te agradezco porque me permites estar aquí, Señor, al frente de esta congregación bendita, hermosa, que es la casa tuya, Señor. Te pido, Padre, que traigas la palabra, Señor, para mis hermanos y para mí, el alimento que hoy necesitamos, Señor. Padre, que hoy en este lugar se hable solamente tu santa palabra, que ninguna palabra que no venga de ti se hable aquí, sino solamente tu Espíritu Santo sea hablando a través de tu sierva, Señor. Bendice, Señor, y abre, Señor, el corazón de mis hermanos, abre sus oídos, su entendimiento, para que todos, Señor, retengamos la palabra y la pongamos en práctica, Señor. Quita todo estorbo, toda distracción, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo del 17 en adelante. 4 del libro de Efesios, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, del versículo 17 hasta que termina, es hasta el versículo 32. Lo voy a ir leyendo yo, hermano, y ustedes me pueden ir siguiendo con su vista y poniendo atención. Amén. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, pues esta predicación, este tema que hoy vamos a traer es la nueva vida en Cristo. Así dice el título ahí en su Biblia, ¿verdad? Bueno, al menos en la mía así dice, la nueva vida en Cristo. Esto, hermanos, es para los que ya conocemos del Señor. Porque si tú, ahorita lo que leímos, estamos batallando en algún aspecto de lo que estamos leyendo, esto es para acomodarnos. No venimos a juzgar a nadie, ni venimos a decir que tú estás mal, que te vas a ir al infierno. Estamos aquí en la congregación, recordemos que es para irnos perfeccionando poco a poco. Entonces, este es como una enseñanza o algo donde el Señor nos va a revelar si estamos, en qué aspectos estamos todavía fallando y en qué otros ya estamos más o menos. Entonces vamos a ir viendo cada cosa que el Señor aquí nos está mencionando. Dice aquí, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, los gentiles que andan fuera de los caminos del Señor, los gentiles que no quieren del Señor, que a lo mejor ya han escuchado, porque la palabra de Dios
ha sido expuesta por todos lados ya. Ahorita ya no hay quien diga que no puede, que no ha escuchado nada del Señor. No hay nadie, porque la palabra se ha expuesto, se ha predicado en todos lados, en redes sociales, en la televisión, en los cerros, en otro cerro, en la plaza. Ahorita ya no hay quien diga que no ha escuchado la palabra, y nosotros vamos incluidos. Entonces el Señor va a ir haciendo la obra que Él tenga que hacer con la gente. Nosotros solamente nos toca hablar la palabra. Pero dice aquí que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, hermanos. La vanidad de la mente es aquella persona que como que cuando tú agarras una nuez y está vana, ¿qué tiene adentro? Nada productivo. Era una nuez bien rica que tú la agarras, está bien sabrosa y te la comes bien rica. Pero una nuez que está vana, que está sin nada, pues hasta la tiras, ¿verdad? Y a veces así está. Bueno, dice aquí la palabra del Señor que hay gente que así anda, con la cabeza, no tiene nada bueno, nada productivo en su mente, en su corazón. Entonces el Señor nos recomienda aquí que no andemos nosotros como ellos. Y algo que estuve yo viendo sobre las personas que están en la vanidad de su mente, hermanos. Fíjense, estas personas tienen un vacío, están vacías, como la nuez que no tiene nada productivo, están vacías de su corazón, de su vida. Aparentemente por fuera la nuez se ve bonita, ¿verdad? Cuando tú la arrancas no ves que está, no notas que está hueca por dentro. Y así las personas, hermanos, que no han tenido un encuentro con Cristo o que no han querido, así están. Se ven por dentro bien, pero más bien se ven por fuera bien, pero por dentro están vacíos. No tienen a Cristo, no tienen nada. Y sonríen nada más porque no hay otra forma. Pero por dentro su corazón está triste, están solos, están vacíos, no tienen a Cristo. Cuando una persona no tiene a Cristo, ¿qué tiene? Nada. Entonces, yo recuerdo cuando yo no era cristiana, cuando yo no conocía de Cristo, uno busca algo que te llene y no lo encuentras. Buscas en la música, buscas en la televisión, buscas en los bailes, en todo, en el alcohol, en lo que te quieras buscar, algo que te llene ese vacío y no lo encuentras. Y solamente lo encuentras hasta que tienes ese encuentro con el Señor y el Señor llena todo tu corazón. Y ya no estamos vacíos, ¿verdad? Otra cosa que el Señor, que la gente que no conoce de Cristo no tienen un propósito, hermanos. El Señor a ti y a mí nos ha dado propósito divino. Nos ha dado muchos propósitos y los estamos cumpliendo día a día en nuestra vida. El Señor nos está ayudando. El día que ya se acabe tu propósito en esta tierra, ya nos vamos. El día que el Señor ya diga hasta aquí terminé tu propósito, es cuando el Señor ya nos dice, véngase mi hija con su Padre Celestial. Y pues qué bonito, ¿verdad? Cuando ya cumpliste tu propósito. Pero en la gente que no ha querido del Señor, que no conoce del Señor, no tiene un propósito. A lo mejor lo tienen, pero no lo han descubierto porque el Señor no está en ellos. Y ellos no saben cómo descubrirle propósito. Y muchos dicen, es que yo no sé, yo nada más vivo una rutina. Tengo una rutina diaria, pero no sé en realidad cuál es mi propósito. Les digo esto porque yo he escuchado gente así. Pues no sé cuál sea mi propósito en esta vida. Pero nosotros como hijos del Señor sí tenemos muchos propósitos y tenemos un propósito que el Señor nos ha dado y una voluntad, porque el propósito también viene de una palabra que también se deriva, que es voluntad. Y recordemos que la voluntad para nosotros, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Recuerden eso siempre. La voluntad que Dios tiene para tu vida, para tus hijos, para tu familia, es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿quién podrá contra esa voluntad? Solamente que todos los días de tu vida tú vayas buscando la voluntad de Dios. Por eso estamos aquí, por eso le seguimos día con día. Si no dijéramos, no, pues no sé qué voluntad tiene Dios para mí, porque no la conozco, pero la voluntad de Dios está aquí en su palabra. Por eso día con día lo debemos de buscar y debemos saber qué hoy tienes para mí, Señor, qué palabra tienes para mí hoy. Y tal vez se podrá repetir 1000 veces la misma palabra, pero el Señor te la está dando con diferente propósito, ¿verdad? Entonces, las personas que no han querido, no han conocido del Señor, que tienen su mente vana, también tienen el entendimiento oscurecido. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la palabra que hay personas que no tienen un entendimiento claro de lo que hacen? Y esto de esa gente que últimamente se ha levantado, hermanos, la misma palabra del Señor lo dice, que
que hay, ahorita la gente pues ya hay, se levantan los padres contra los hijos, ¿verdad? Que más que son detractores, que son desobedientes a los padres, que murmuran, que bueno, todo lo malo que hay ahorita. Asesinan, violan, secuestran, toda esa es gente que tiene el entendimiento entenebrecido. Yo a veces que oigo cosas así que pasan, digo, bueno, no hay ya sentimiento. ¿Cómo puedo yo, una persona, estar haciéndole otra cosa tan grave, tan fea a otra persona como yo? ¿Cómo no puedo sentir algo en mi corazón al hacerle eso? Si a veces a un perrito, a un animal que le haces algo, ya te sientes mal, pues ahora imagínate a una persona. Pues son personas que tienen el entendimiento entenebrecido, no tienen claridad en su mente, no saben que lo que están haciendo es tremendo, es algo muy feo. En cambio, por ejemplo, nosotros tenemos una sensibilidad y ellos no la tienen tampoco, no tienen sentimientos, vaya, no creen que hay el amor, no creen que Dios es amor, no creen. Y nosotros sí, no están alineados a la vida de Dios, hermanos. Y miren, en Isaías 55:8 lo podemos leer. Vamos a estar moviendo un poquito la Biblia para que me apoyen, me ayuden. Isaías 55:8. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Las personas que tienen una mente vana, no tienen una alineación al camino de Dios, no están alineados al camino de Dios. Ellos andan torcidos, andan todos mal. Por eso el Señor nos dice: ustedes no sean como ellos, como esos gentiles que andan en la vanidad de su mente, que no tienen nada bueno en su corazón, ignoran los caminos del Señor, ignoran los pensamientos que Dios tiene. Por eso en el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Aquí el Señor nos está dando una opción, una salida. Vuélvanse a Jehová, ¿sí? Dejen todo lo malo, vuélvanse al Señor, vuélvanse a mí, dice el Señor, y vuélvase, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Entonces la gente que anda así en esa vanidad de su mente no conoce los pensamientos del Señor. ¿Y dónde va a encontrar los pensamientos del Señor? En la palabra. Pero ellos no creen. Si tú le empiezas a hablar a una persona que anda en la vanidad de su mente, nada más pensando en cosas materiales, que en su físico, que en enriquecerse, que en todo, si tú le empiezas a hablar de la palabra, te botan, te hacen a un lado, te dicen: no, mire, a mí no me esté hablando de eso. Yo me porto bien, según ellos dicen, yo no hago cosas malas, pero no quieren que tú les hables de la palabra. Entonces nosotros debemos orar para que el Señor permita que toda esa gente abra su corazón, abra su entendimiento, para que escuchen la palabra del Señor, para que se vuelvan al Señor, para que vuelvan a Jehová, dice aquí, el cual tendrá misericordia de ellos. El Señor dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y nos acerquemos al Señor. Él tendrá misericordia de nosotros. Entonces así dice, hermanos, ahí esas personas tienen un descuido, no tienen una sensibilidad. Y Dios nos dice: apártense de ellos, apártense, o no sean como los gentiles, como esa gente que anda en la vanidad de su mente. Volvemos nuevamente a Efesios 4, ahí donde estábamos hace un ratito. Es que yo con este púlpito batallo porque como que siento que se me va a caer. Ajá. Y dice ahí en el versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ya lo vimos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ellos ignoran la palabra, ellos ignoran que el Señor les está dando una oportunidad, que el Señor puede perdonar todos los pecados, así sean tremendos, el Señor los puede perdonar. Ellos lo ignoran, y por la dureza que hay en su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente no quiere escuchar de Dios, porque tienen un corazón duro, porque ellos prefieren andar en todo lo malo, a que tú vayas y le digas: mire, ¿sabe qué? Dios dice que esto que usted está haciendo no está bien, que esto que lo que usted anda caminando está mal, que enderece sus caminos, ¿verdad?
y se enojan o se molestan, no quieren. Entonces dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, decíamos, no tienen sensibilidad, no tienen sentimientos, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Toda clase de impurezas, hermanos, ya lo hemos leído mucho, todo lo que hay en la vida y que ahorita se está manifestando. En la primera de Timoteo 4:2, por ahí un poquito para adelante. Primera de Timoteo 4:2 dice, pero el Espíritu, bueno, les voy a leer desde el 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y ya estamos en los postreros tiempos, hermanos, postreros tiempos quiere decir en los últimos tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatarán? Que van a negar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, otra vez nos vuelve a decir lo mismo, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que en acción de gracias participasen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense aquí el Señor nos está diciendo que habrá gente que apostatará de la fe, que negará del Señor Jesús. Y déjenme decirles que yo he escuchado gente que antes era cristiana, que antes había conocido del Señor y ahorita lo están negando. No nada más con sus hechos, también dicen ellos, o sea, se gozan, no sé qué sientan en decir que ellos ya no creen, que están mejor así. ¿Estarán mejor así como viven? Yo digo que no, hermanos, pero bueno, si ellos así lo quieren, pues así lo será. Pero en Romanos 1:29 también, hermanos, nos habla también algo semejante. Romanos 1:29, si alguien lo tiene. Si alguien lo quiere leer, Romanos 1:29. ...30 y 31, por favor. Amén. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, hermanos, sino los que también se complacen con los que las practican. Entonces, fíjense aquí, tenemos también nosotros mucha compromiso. Por eso nosotros, aunque nos odien, aunque nos aborrezcan, debemos decirles que no está bien lo que están haciendo, que se regresen a los caminos del Señor. Dice la palabra del Señor que aquel que hace volver a un pecador cubre multitud de pecados. Entonces, si tú, hermano, le hablas a uno que ya se alejó del Señor, tú vas a cubrir multitud de pecados y vas a hacer que esa persona se vuelva nuevamente al Señor, ¿verdad? Pero fíjense todo lo que está hablando aquí, todo lo tremendo que hay. Y también ahí, hermanos, toda clase de impurezas viene también en Colosenses 3:5, ahí de donde estamos en Efesios. Ahí de Efesios no lo pierdan. Y ahí Efesios 4. Y ahí en Colosenses 3:5 también nos habla algo. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, hermano, nosotros queremos andar en obediencia, no en desobediencia. Fíjense el versículo siguiente, ahí en Efesios donde estamos, el versículo siguiente nos dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, bueno, eso ya lo leímos, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros hemos aprendido de Cristo todo lo bueno, todo lo que el Señor nos ha enseñado, que debemos alejarnos de toda clase de impureza, que debemos hacer cosas buenas, que Él es amor, que Él nos perdona, que Él nos ha redimido, que Él nos ha purificado.
Hemos aprendido de Cristo así, no hemos aprendido todo lo que ahorita escuchamos, ¿verdad que no? Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si usted en verdad ha sido enseñado por la palabra del Señor, como el Señor ha querido, la doctrina que el Señor ha querido para ti, tú la tienes que tomar, tú la tienes que practicar. ¿Sí? Porque aquí dice que nosotros no hemos aprendido de Cristo todo lo malo que acabamos de mencionar, sino que el Señor Jesús nos ha enseñado toda la verdad a través de la doctrina de los apóstoles, la verdad que está en Jesús. Y dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra gracia. El viejo hombre, hermanos, el viejo hombre es el que estaba antes de nosotros. El viejo hombre tenía un espíritu de desobediencia tremendo, que es el mismo que tienen todavía algunas personas, ¿verdad? Que no escuchan del Señor. Tienen el espíritu de desobediencia, el viejo hombre. Pero dice el Señor que ya nosotros nos hemos despojado del viejo hombre. Y el nuevo hombre es el nuevo estilo de vida que el Señor nos dio a partir de que nosotros conocimos del Señor. Entonces, hermano, ojo aquí, si tú aún todavía andas en el viejo hombre, es tiempo de que vuelvas al nuevo hombre. El viejo hombre anda en desobediencia, anda en toda la impureza que acabamos de mencionar, y el nuevo hombre no, el nuevo hombre anda en obediencia al Señor, anda buscando la santidad del Señor todos los días. No que nosotros no pequemos, sí pecamos, pero tratamos de llevar una vida limpia delante del Señor. Porque todavía estamos dentro de este cuerpo y mientras nos mantengamos en este cuerpo todavía tenemos cosas que al Señor no le agradan, pero no es que nosotros las queramos poner en práctica, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino que la misma nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos impide aún todavía ser santificados. Pero el Señor poco a poco nos está limpiando, nos está librando, y Él ve el esfuerzo que tú y yo hacemos día con día para estar bien con el Señor, y eso a Él le agrada. En cambio, la pasada manera de vivir es la que el Señor quiere que nos despojemos de ella. Lo que antes hacíamos, que teníamos pleitos, que teníamos odio, que teníamos celos, que éramos desobedientes a nuestros padres, a nuestros esposos, a los hijos, a sus papás, etcétera. Todo eso ya lo hemos dejado, ya lo tenemos que dejar. Ya no es la vida de un cristiano vivir así, en pleitos, en iras, en contiendas. Todo eso el Señor no le agrada. El Señor nos ha dicho que Él nos ha dado el fruto del Espíritu Santo y es el que tenemos que buscar día con día. Más el fruto del Espíritu es, a ver, vamos a mencionarlo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Contra cuáles cosas no hay ley? Entonces el Señor quiere que día con día el fruto del Espíritu Santo esté en nosotros y que nos despojemos de esa pasada manera de vivir que antes teníamos, hermano. Si todavía en tu casa o en la mía hay pleitos, hay rencillas, hay griterías, ahorita vamos a mencionar ahí que dice el Señor que nos quitemos toda gritería. Es tiempo de orar. Por eso estamos orando, por eso las familias necesitamos juntarnos a orar, para que el Señor vaya limpiando todo eso, hermanos, y ya no vivamos en ese estilo de vida, ¿sí? Entonces, el Señor Él quiere un estilo de vida nuevo, de obediencia a Él, no el estilo de vida de antes, de obediencia al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está contigo, que todos los días te dice, levántate a orar, y que tú le dices, ay, Señor, tengo mucho sueño, no pude dormir por el calor o estoy cansado, y el Espíritu Santo, levántate, mi hijo, a orar, me necesitas. No sabemos qué vaya a pasar en el día y tienes que orar día con día. Tenemos que orar por tu familia, por tus hijos, por tu iglesia, por tus pastores, por todo, hermanos. Entonces, todos los días el Espíritu Santo te va a estar guiando. Por eso, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo vino a ti porque Él es el que te iba a guiar. Pero si tú no le haces caso, no le obedeces y no estás en contacto con Él, pues va a ser la misma. Entonces hay que orar, hay que buscar del Señor, hay que darle gracias al poder del Espíritu Santo que está en nosotros. En Primera de Pedro 2:1, es un poquito adelante. Amén. Si alguien la tiene, la puede leer.
Primera de Pedro 2:1. Desead. Amén. Tenemos que desechar pues toda malicia, hermanos, todo lo malo que haya en nuestro corazón, todo sentir malo hacia otras personas, todo lo que querramos sentir algo indeseable para nuestro prójimo, eso lo debemos de desechar. Todo engaño, hermanos, no debemos engañar, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todo eso lo debemos de quitar de nuestra vida. Porque dice aquí en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El corazón, acuérdense que es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero dice que nosotros debemos renovar en el espíritu de vuestra mente. Debemos renovarnos, hermanos, día con día. ¿Y cómo puedo renovarme día con día? Mediante la palabra del Señor, mediante la oración. Yo no puedo vivir solo, yo no puedo ser un cristiano solo sin tener oración, sin tener ayuno, sin tener lectura de la palabra. No puedo, porque no voy a poderme renovar día con día mi mente. Voy a seguir siendo la misma persona. Voy a tener el mismo viejo hombre de antes, porque no voy a tener esa comunión con Dios. Y Dios quiere que tú y yo tengamos una comunión íntima todos los días con Él. Si algún día no puedes por X razón, que ya a la carrera te fuiste, al trabajo, o que ya algo no te impidió, en la noche que te vayas a descansar, siempre hay un momento para hacer un lugarcito y tener comunión con el Señor y decirle gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Siempre, siempre hay. Yo me acuerdo de una hermana de Ocampo que amamos mucho. Ella siempre nos decía, pretextos para buscar al Señor siempre hay, pero para estar un ratito con el Señor no podemos. Nosotros, o sea, no hay un tiempo que tú digas, en mi horario, en mi agenda, voy a poner de 8 a 9 buscar de Dios. No puedes, no lo haces, no lo cumples. Tienes que hacer un espacio tú, hacer un esfuerzo para buscar de Dios. Porque que ya te levantas, que el quehacer, que los niños, que la escuela, todo eso, se te va el tiempo. Pero tienes tú que hacer un esfuerzo, porque buscar del Señor no es fácil. Si no, aquí estuviera lleno, hermanos. Solamente los valientes. Yo me acuerdo mucho del hermano Cecilio que decía y la palabra del Dios así lo dice, que los valientes arrebataremos el reino de los cielos. Y los valientes, la valiente y el valiente que está aquí eres tú, hermano, que estás día con día luchando. Ahorita, qué bonito sería que estuvieras en tu casa viendo la tele, o en el parque con tus niños jugando, o en la plaza tomándote un helado, no sé, en el cine, donde tú quieras. Pero estás aquí haciendo un esfuerzo. ¿Por qué? Porque quieres renovar tu mente, quieres que la presencia de Dios esté contigo y que día con día tú seas mejor persona, ¿verdad? Y el Señor es lo que quiere. Entonces dice, renovaos en el espíritu de vuestra fe. Estamos en el 24 de Efesios 4 y dice el 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Señor es la verdad, Jesús es la verdad, la palabra del Señor es la verdad. La palabra del Señor es lo que Él quiere que tú leas, que tú tengas contigo, que tú la hagas carne en tu vida, que sea como algo necesario para tu vida, así como necesitas el alimento de todos los días, así como necesitas tomar agüita por ahorita con el calor, así como necesitas bañarte, peinarte, asearte, así también que sea una necesidad de leer la palabra, el buscarle día con día. ¿Sí? Entonces el Señor quiere que busquemos la verdad. Y el versículo 25 dice, por lo cual, hermanos, vamos a ir entrando en como que más profundo, más algo más, cada vez más importante. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Recordando que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y si el pie le hace mal a la mano, pues no vamos a estar en cordialidad, no vamos a estar en comunión, ¿verdad? Sino que como somos un cuerpo nos tenemos que cuidar. Y dice aquí, el Señor nos dice que desechemos la mentira. ¿Cuántas veces no tú o yo como hijos del Señor, como cristianos, todavía hemos dicho mentiras? Y a veces decimos, pues es una mentira piadosa.
Mentira, piadosa o no piadosa, es mentira. Y tenemos que evitar eso, hermanos. A veces les hablamos, hermanos, hoy le toca el aseo, hermano o hermana. Ay, hermana, es que ando en tal lado. Y no es verdad. Entonces, nosotros no los vamos a juzgar. Yo solamente le estoy diciendo, yo no sé si de aquí sean, ¿verdad? Yo nada más les digo porque así nos ha pasado. Pero desechemos toda clase de mentiras, hermanos. No nos va a edificar. La mentira dura mientras llega la verdad, ¿verdad? Esa es primera mía, primera de mí, no es cierto. Entonces, nosotros debemos de quitarnos toda la mentira en los versículos. Bueno, sí, ya lo leímos, Colosenses 3, 8 al 13. Colosenses 3, 8, no lo hemos leído, creo. Dice, les voy a leer del 8 al 13. Pero dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, es lo que les decía hace un ratito. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habernos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre sí decía mentiras, hermanos, nosotros ya no. Dice ahí el versículo 10, y revestíos del nuevo hombre, del que anda en obediencia, hermanos, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Como dijimos, se va a ir renovando día con día mediante la comunión con el Señor, mediante la palabra, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo. Aquí ya no hay que rico, que pobre, que gordo, que flaco. Hacer acepción de personas ya no hay. Aquí todos somos iguales. El cuerpo de Cristo somos todos y todos nos debemos amar como cuerpo que somos. Así que desechemos toda mentira, todo lo malo, todo deseo malo contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano. Desechémoslo. Ya no es de Dios andar en eso. Dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, hermanos. ¿Se imaginan qué bonito? Imagínese usted un vestido, a lo mejor el mejor vestido que tú puedas tener o que tú puedas haber visto en un aparador, caro, fino, bonito. No es nada comparado con vestirte. Dice aquí, vestíos pues como escogido de Dios. ¿Cuántas personas no quisieran ser escogidas de Dios y no son, hermanos? Dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y tú eres un escogido de Dios. Tienes que vestirte como es escogido. Una vestidura sin mancha, que no lleve mancha, hermanos. Es como Dios quiere que nos vistamos, como escogidos de Dios, santos y amados. Fíjense qué bonito. Yo me estoy imaginando así como a veces uno se pone a ver vestidos de novia o vestidos así que vienen en algunos catálogos bien bonitos que tú dices, no, pues yo ni para cuándo voy a tener un vestido así, carísimos de miles de pesos o de dólares, que uno dice, pues yo nunca lo voy a tener. Eso no es nada comparado con el vestido que el Señor te quiere poner a ti, aunque tú tengas un vestido humilde. El Señor te quiere vestir como escogido y escogida de Dios. Amén. Santa, santo y amado y amada, de entrañable misericordia. Qué bonito. Imagínate el mejor vestido, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, hermanos. Yo creo que a lo mejor tú dices, ay, hermano, hermana, me la está poniendo difícil. Sí, hermano, sí es difícil. Por eso somos pocos los que estamos buscando, los que vamos ahí con dificultades, ahí en el camino angostito, batallando para algún día estar con el Señor. Pero dice así, vestidos como escogidos de Dios, hermano, santos, amados y de entrañable misericordia. Tú tienes que tener misericordia para con la gente, yo también. ¿Qué es misericordia? Ponerse en el lugar, tener amor por la gente, no tanto tener lástima, sino tener un amor que solamente Dios sabe cómo es el que te lo pone en tu corazón. Que el Señor te pone una necesidad por una persona y tú dices, voy a ir a ayudarla. Que el Señor te pone a amar a alguien que tú dices, ¿cómo voy a poder amar a esa persona si me ha hecho esto y si me ha hecho lo otro? Es el amor de Dios que no podemos entender. Es la misericordia que Dios tiene por ti y por mí, que aún siendo nosotros pecadores, Él dio su vida por nosotros. Esa es la misericordia que no podemos entender.
Y que tú dices, ¿cómo Dios, siendo tan santo, pudo venir, mandar a su hijo y morir por nosotros en la cruz cuando yo era un pecador tremendo? Tú dices, no entiendo esa misericordia, no entiendo ese amor. Pues así el Señor también quiere que tú tengas amor por la gente, que tú tengas amor por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, por tu hija. Aunque tu hijo, tu hija sean tremendos, tu esposo sea tremendo, tu esposa sea tremenda, aún así tú tienes que amarla. Aún a tu vecino, a tu suegra, a tu suegro, a quien sea, a quien Dios te haya puesto en tu camino, tienes que amarlo como Dios te ama a ti. Amén. Dice así: de entrañable misericordia, de benignidad. Tenemos que ser buenas personas para con la gente, humildes, con mansedumbre y paciencia. Tenemos que tener mansedumbre, sobre todo las que somos mamás. Tenemos que ser mansas y humildes. Tenemos que tener humildad para con nuestros hijos, mansedumbre, no desesperarnos, tener paciencia con nuestros esposos, con nuestros vecinos, que a veces no te llevas bien con la familia. Tienes que tener mansedumbre, tenemos que, porque el Señor así nos lo pide, porque Él ha tenido mansedumbre para contigo. Él no se ha desesperado para contigo, Él te ha tenido paciencia. Aunque tú le has fallado y yo le hemos fallado mucho, aunque hemos sido infieles a Él, Él sigue siendo fiel. ¿Y tú por qué no puedes tener benignidad y por qué no tienes paciencia para con tu familia? Entonces ahí tenemos que ponernos nosotros en el lugar. Amén. Entonces, volvamos nuevamente a Efesios, donde estamos ahí hablando de lo que Dios quiere para nosotros como hijos de Él. Dice así: airaos, hermanos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir airaos? Pues que sí tienes permiso para enojarte una que otra vez. Y unos dicen, es que Jesús como si se enojó y si tumbó ahí la mesa de los cambistas. Bueno, por eso te dice, airaos, pero no pequéis, no peques en tu enojo. Porque hermanos, el enojo es un sentimiento que nos ciega. Nos ciega. Cuando tú estás enojado, mejor mira, vete a la azotea de tu casa, vete al cerro, respira, algo haz, pero no tomes decisiones y no hagas cosas de las cuales luego te puedas arrepentir. Y nunca te duermas enojado, porque no sabes si para en la noche ahí te da un infarto del coraje y ahí quedes. Y entonces, ¿para dónde te vas a ir si vas enojado? ¿Verdad? Entonces en la noche, Padre, perdóname, me enojé con mi esposa, mi hijo me hizo enojar, perdóname, y vas y te reconcilias y bueno, te duermes en paz. Porque en la noche, hermanos, mucho, como el cuerpo se suelta y vienen las situaciones del cuerpo que está descansando, hay veces que no sabemos, pero ha habido infartos que son fulminantes y la gente se queda dormida. Pues por un lado, qué bonito, pero para la gente que está en Cristo y que está bien, pero imagínate si te vas enojado, peleado, disgustado y te vas a dormir y ya no amaneces, ¿cómo, a dónde vas a ir? O voy a ir yo también. Entonces tenemos que, dice ahí la palabra, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No debemos de estar enojados. No debemos de, sí nos podemos enojar en cualquier ratito por una situación, pero recapacitar y bueno, Señor, pues en tus manos está la situación. Dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir dar lugar al diablo, hermanos? Abrirle la puerta para que él tome parte en nuestras vidas, ¿sí? Permitir al diablo, al enemigo, el control de nuestra vida. Eso es dar lugar al diablo. Que ya si ya me enojé, no, pues ahorita voy a golpear, ahorita voy a sacar la pistola, ahorita voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y ahorita voy a ir a la policía y ahorita esto y lo otro. Entonces ahí ya estás dando lugar al diablo, ya estás permitiendo que el enemigo tome parte de tu vida. Cuando tú puedes hacer que ese pleito, esa discusión o esa situación en la que pasaste se acomode, cuando si el Espíritu Santo te está diciendo, tranquilízate, mijo, mira, suéltate de la situación y vete a otro lugar, no te quedes ahí. Pero no, que yo, que esto y que el otro. Ahí estamos ya dando lugar al diablo. Entonces, no nos enojemos, no demos lugar al diablo, hermanos, sino que busquemos la palabra del Señor. Y dice el 28, el que hurtaba, ¿qué quiere decir hurtar? Robar. El que hurtaba, el que robe, no robe más, sino trabaje. Aquí el Señor nos está dando un consejo, trabajemos. Si tú antes te robabas la feria, yo les digo a los niños cuando les doy clases,
Si te robabas la feria de tus papis que te mandan a la tortilla, si te sobraron 2 pesos, te la quedaste, eso ya es robo. Le digo, tienes que entregar la feria. Ya si tu papá te dice, quédate con la feria, bueno, ya, ¿verdad? Pero dice aquí, el que robe no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, esto es algo muy bonito. El que hurtaba ya no debe de hurtar, sino trabajar. Y con el mismo trabajo que Dios le ha bendecido, con ese mismo puede ayudar a la iglesia, ayudar a sus vecinos, ayudar a su familia. Primeramente a su familia. Primeramente proveer a su casa. Pero también el cristiano no solo se va a dedicar a ganar para su familia, sino que él también tiene que ser un instrumento que Dios use para bendecir a la iglesia, para bendecir a los hijos de Dios, para bendecir a la humanidad, a los que andan allá afuera, ¿sí? Para bendecir a los que piden por medio de su trabajo, por medio de las ofrendas, por medio de los diezmos y compartir con el que tiene necesidad. ¿Cuántas veces no el Señor te ha puesto en tu corazón el que estás ahí comiendo o estás ahí orando y de repente se te viene una persona a la mente y tú dices, ay Dios mío, y el Señor te pone, llévale un pollito, llévale un kilito de tortillas, llévale un kilito de frijoles o algo, y tú vas obediente al Señor y le llevas el kilo de tortilla, el pollito a tu vecino, a tu hermana en Cristo que el Señor te puso. ¿Y qué dice la persona? Ay, yo le estaba orando al Señor porque no tengo ni qué comer. Y eso es de bendición, hermano. Por eso tenemos que orar y obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Si el Señor te pone una persona que está en necesidad, obedece y ve, llévale lo que tú puedas llevarle. A lo mejor también tú estás batallando, pero a lo mejor tú sí tienes para ese día y la persona no tiene para ese día. Entonces así se mueve Dios. Así es Dios. Él así mueve a sus hijos, Él así mueve a su cuerpo para que nunca ni a ti ni a mí nos falte un día sin comer. Nos pasemos un día sin comer. Levante la mano de aquí quien un día hasta ahorita en todo su trayecto de su vida se ha quedado sin comer. Nadie, ¿verdad que no? Que te haya faltado el zapato, el calzado, el vestido, el abrigo, donde dormir. Te has quedado un día a la intemperie ya, bueno, a lo mejor te fuiste a acampar o a lo mejor quisiste ir a pasar allá una velada, pero que tú digas, no tengo dónde dormir. ¿Quién? Nadie, ¿verdad que no? Porque Dios tiene cuidado de su pueblo, Dios tiene cuidado de sus hijos. Y así como Él tiene cuidado, Él también se mueve para que tú apoyes o para que tú ayudes al que tiene necesidad. Amén. Entonces ahí dice que nosotros ya no debemos de robar, sino de compartir y trabajar para los que tienen necesidad también. Dice el 29, algo tremendo, hermanos, que ahorita les voy a decir algo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense, buscando eso de corrompida, corrompida quiere decir, literalmente significa desmejorada, podrida, como usualmente se le dice al plátano, a la fruta que ya está podrido. Así, ninguna palabra podrida salga de tu boca, dice aquí la palabra. Así como cuando la carne ya se echó a perder, que la dejaste afuera, con el calor se echó a perder. Así es corromperse. Y así huele cuando tú o yo que somos hijos del Señor decimos una palabra que no está bien. Por eso dice, ninguna palabra corrompida, hermano, salga de tu boca, ni de la mía, sino que lo que vayamos a hablar edifique a las personas. Si tú vas a platicar con un hermano, no vayas a llevarle chismes, eso es palabra corrompida. No vayas a hablar mal de nadie, llévale edificación, llévale palabra de Dios, llévale ánimo. No vayas a hablar del vecino, de la vecina, del pastor, de la pastora, del hermano, de nadie. Eso es palabra corrompida. No tan solo las malas palabras o las que comúnmente le llamamos maldiciones. No tan solo eso, sino las palabras corrompidas también es todo aquello que no te edifica. Si vas a ir a eso, mejor no vayas a hablar con alguien. Por eso dice aquí la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que la persona que te esté oyendo se agrade de lo que tú le estás diciendo. Que no sea de que ay, ahí viene esta mujer y me viene a hablar mal de la hermana.
Así ya no te agrada, ¿verdad? No la recibes con agrado. Pero qué bonito, ay, ahí viene la hermana, me trae palabra, me trae ánimo, gracias a Dios, Señor, gracias que la mandaste. Qué bonito es eso. Entonces, que ninguna palabra corrompida, hermanos, salga de nuestra boca, sino que nosotros edifiquemos al que nos está escuchando. Amén. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto es algo muy importante, hermanos, que tenemos que ponerlo en nuestra vida como algo importantísimo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú fuiste sellado por el Espíritu Santo y sellada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te ha autorizado a ti para representarlo aquí en la tierra. Somos embajadores del Señor. En otra porción dice. Entonces el Espíritu Santo ha autorizado a los creyentes y Él mora en nuestro interior. Él mora en nosotros. Él es el que está aquí con nosotros. Él es el que nos está dando la palabra ahorita. No que yo sea el Espíritu Santo, no. Pero el Espíritu Santo está aquí con nosotros y Él es el que nos está dando a entender la palabra que Él quiere que hoy conozcamos. Entonces no debemos contristarlo. No lo debemos de entristecer. ¿Cómo podemos contristarlo? El contristar al Señor, hermanos, tú mismo lo sientes. Cuando tú haces algo que no está bien, luego sientes aquí algo en el pecho, como un jaloncito, como un así apretoncito. Eso es cuando tú dices, híjole, ya la regué, ya contristé al Espíritu Santo, ya hice algo que lo contristó, ya lo entristecí. El Espíritu Santo se entristece, hermanos. Él es una persona que es más real que tú y que yo. No porque no lo veamos aquí, no quiere decir que no esté. Él es más real que tú y que yo juntos. El Espíritu Santo es una persona que se entristece, que siente por ti, que llora por ti, que se enoja cuando tú y yo hacemos algo que no le agrada. Entonces recordemos siempre esto, no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, como dice aquí la palabra del Señor, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Amén. Entonces, contristar al Espíritu Santo es cuando hacemos cosas que no le agradan, cuando pecamos, cuando nos olvidamos de Él, cuando como decíamos ahorita, cuando apostatamos de Él, cuando lo negamos con nuestros hechos, con nuestra boca. Entonces, contristar al Espíritu Santo es causarle heridas o angustias al Señor, a Él, al Espíritu Santo. Exactamente como cuando el creyente siente esa experiencia, cuando estás en pecado, cuando ya hiciste algo, cuando el pecado o desobediencia están en tu vida, así como sentiste tú, así siente el Señor, así siente el Espíritu Santo de Dios. Ese dolor, ese contristamiento de que, ay, hijo, ya la regaste. Y eso mismo que tú, porque tú lo sientes. No me puedes decir que no. Nosotros sentimos cuando la regamos, cuando hicimos algo que no le agrada al Señor. Y así es cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y no quiere el Señor, no quiere que lo contristemos. Él nos dice aquí en su palabra que no lo contristemos. Dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura. Es lo que les decía hace un ratito, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, ¿cuántas veces no todavía, hermanos? Yo les digo, porque pues también a veces me sucede a mí, me enojo, me airo, a lo mejor hasta grito, ¿verdad? Ya la maledicencia, pues es así, gracias a Dios el Señor me la quitó. Yo sí era muy mal hablada. Cuando vengan mis hermanas, pregúntenle cómo era yo de mal hablada. Ya mi esposo ya no me conoció tanto, pero cuando yo era más joven, chica, sí era muy mal hablada. Pero fíjense, yo le decía a alguna de las hermanas, no sé con quién platicaba, que lo primero que el Señor a mí me quitó cuando el Señor entró a mi corazón y lo recibí, fueron las malas palabras. Fue algo así rápido que yo quería decir algo y ya no podía. El Señor me callaba la boca, me apretaba la lengua. Dijo una hermana, le ponía 2 nudos y ya no hablaba eso. Ya no decía yo malas palabras y yo ya no las digo. No por mí, ni por mis propias fuerzas que yo diga, ya no quiero decir, no, ya no me salen. Ya no está eso en mi vida. Pero hay otras cosas con las que el Señor todavía está trabajando. Igual te ha de pasar a ti. A lo mejor tú todavía batallas con eso. Y hay otras cosas que el Señor ya te quitó. El Señor trabaja de diferente manera con cada persona. Así que nosotros aquí tenemos que poner de nuestra parte.
Aquí el Señor no está diciendo, déjame quitarte yo toda la amargura. Dice, quítate de ti. Tú tienes que hacerlo. No esperes a que Dios lo haga. Tú tienes que poder poner de tu parte para quitar toda amargura. ¿Qué es la amargura, hermanos? La persona amarga es una persona que no tiene gozo en su corazón. Que cuando viene a la iglesia, hermanos, está la alabanza y la hermana está así como sin ganas. Que está la adoración y ni hace caso, ni se mete en la presencia del Señor. Una persona amarga que no puede ni sonreír. Eso no le agrada al Señor. Al Señor quiere que tú estés gozoso. Lo que nos leía el pastor, no sé si fue el domingo, gocémonos, alegrémonos, ¿verdad? En la presencia del Señor venía un salmo que leímos, gocémonos, alegrémonos. Al Señor le agrada. El Señor no quiere que tú estés todo triste, todo así con tu cara de limón. En el infierno te harás chicharrón, dice el canto. No, Él quiere que tú sonrías. Cuando tú le sonríes a alguien, hermano, tú con una sonrisa, y más si eres un hijo de Dios, tú te ganas a la persona. Ayer cuando fuimos con una hermana, llegó un señor ahí que mi esposo le empezamos a predicar. Se llama Miguel, les decíamos ahí en la oración. Y él me decía, ya después de saludarlo pues yo sí lo he visto por ahí algunas veces, pero ese día ahí se acercó con nosotros y le dije, siéntese para que escuche la palabra. Estábamos hablando con una hermana que la fuimos a visitar y llegó ahí él. Entonces me dice ya después de un ratito, me dice, ¿tú de dónde eres? Le dije, de aquí, bueno, soy de San Luis. Dice, pero no eres de la capital. Le dije, pues no. Dice, porque los de la capital son bien huraños, se enojan, no sonríen. Le dije, pues los que no están en Cristo sí, pero los que estamos en Cristo sí sonreímos. Yo realmente no soy de la capital, ahí me crié, pero yo soy de Vanegas. Y me dijo, qué bueno, se ve, porque usted siempre está sonriendo, me dijo. Entonces, una sonrisa, hermanos, atrae a la persona, y no que la quieras atraer para alguna otra cosa, sino para hablarle de la palabra, para que vean que en ti mora el Espíritu de Dios, para que vean que en ti Cristo vive. Las gentes no quieren ver a Cristo a través de que tú les hables mucho. A veces ya no quieren palabra, lo que quieren es testimonio, lo que quieren es un abrazo, una sonrisa, una palabra bonita. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, si tú andas o yo andamos con la cara de enojo, con la cara de angustia, tal vez tenemos un problema, sí, hermanos, yo no os digo que no, porque todos tenemos necesidades, pero cuando, hermanos, nosotros podemos reflejar a Cristo con una sonrisa, agradándole a la gente para que ellos puedan recibir la palabra. Así que como estamos aquí diciendo, que nosotros quitemos toda amargura, que no seamos amargosos, ¿verdad? Cuando tú comes algo amargo, pues sientes así como que algo, ¿verdad? Raro. Quitemos el enojo, como ya leímos hace un ratito, que no debemos de enojarnos ni dormirnos enojados. Debemos quitar la ira. La ira es más o menos como el enojo, pero más fuerte. La ira es cuando te cierras a algo, ya no dejas que nadie te hable ni que nadie te diga nada, ya estás airado. Gritería. ¿Cuántas veces no estás en la casa y muchacho, esto y lo otro? Quita tú la gritería. Poco a poco Dios te va a ir ayudando. Yo sé que esto es difícil de un día para otro, pero pídele al Señor, pidámosle al Señor que nos quite toda la gritería, que ya no andemos en gritos. ¿Por qué, hermanos? No tanto porque Dios te esté oyendo, sí te oye, pero por testimonio de las personas. Allá en San Luis, nosotros donde vivimos, las casitas, bueno, donde tenemos la casa, vivimos aquí, pero tenemos una casa donde todo se oye, todo. Arrastran una silla y se oye. Mueven algo, se oye. Cierran una puerta, se oye. Abren la llave, se oye. Entonces imagínate, si ahí andamos gritando, diciéndonos unos a otros, y ahí es una iglesia, pues imagínense, qué testimonio. Es para testimonio, hermanos, para que el Señor, la gente diga, ay, estos sí son siervos míos, estos sí son siervos del Señor, realmente son diferentes a nosotros. Dice, quítate toda gritería, maledicencia y toda malicia. Estos, hermanos, estas cosas no deben de ser parte de un creyente, no deben formar parte de la vida de un cristiano. Todo esto que acabamos de leer, no. Sino lo que dijimos, Dios quiere que en el versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros. Ser buenos, hermanos, unos con otros. Misericordiosos, ya dijimos también que es la misericordia. Perdonándonos unos a otros. Aquí es algo también bien tremendo, hermanos. Perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros. ¿Cuántas veces no el Señor
Yo no las he contado, pero por ahí alguien sí. ¿Cuántas veces no el Señor habla del perdón en su palabra? Muchísimas veces. Jesús nos enseñó el deber de perdonar como cristianos, como hijos de Dios, como Él nos perdonó. No debemos de tener falta de perdón nosotros, hermanos. Nosotros que somos hijos de Dios, no debemos de decir, yo no perdono a mi hermano. ¿Cómo, hermano? No. Y créanme que dentro de la iglesia de Cristo, dentro de los hijos del Señor, sí hay quien tiene algo, falta de perdón, no ha perdonado a su familia, a su quien le hizo algo. Ay, entonces eso es algo preocupante, porque el Señor nos ha enseñado a perdonar como algo fundamental. Es algo muy, muy crucial en la vida de un cristiano, no tener nada contra alguien, no deberle a alguien nada, cuestión de perdón. Porque cuando tú no perdonas a alguien, lo tienes amarrado aquí. En cambio, cuando tú no tienes a nadie o tú perdonas, tú sueltas todo eso y tú hasta como que respiras. Entonces tú no tienes que tenerle nadie a nada, deberle nada. No me refiero a lo económico, que también, sino que en cuestión de perdón. ¿Sí? Yo sé que aquí es algo muy difícil. Yo iba a hablar de eso, de hecho, pero ayer mi esposo empezó a hablar y dije, no, mejor ya no vayan a decir que ya le copié, pero no. Pero en otra ocasión, hermanos, tengo un estudio muy bonito que es acerca del perdón, de cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que perdonar aún a nuestros enemigos, porque dice la palabra del Señor que los debemos de amar. Entonces fíjense en el versículo, en Mateo 6, yo creo que todos lo sabemos, Mateo 6, aquí rapidito se los voy a leer ya para terminar. En la oración que el Señor nos enseñó a hacer, dice ahí, Mateo 6, en el versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros sí queremos que Dios nos perdone todo, pero yo, ¿por qué voy a perdonar a mi hermano? No, hermanos. Así como Dios te ha perdonado, tú tienes que perdonar todo a tu prójimo, al que te rodea. No sé a quién, pero ahí ponle el nombre de quien tú quieras. Pero dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, si tú perdonas a alguien que te ofendió, al Padre te va a perdonar a ti. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, entonces tampoco el Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros nuestros pecados. Así que es algo recíproco. Si tú perdonas, Dios te perdona. No, pero yo nomás quiero que Dios me perdone y yo cómo voy a perdonar. No, no, no. Eso no es de Dios. Eso no es una regla. Dios quiere que si tú quieres que Él te perdone tus pecados, tus faltas que día con día cometemos, tú también perdones. Y Colosenses 3:13 también ya lo habíamos leído, creo que. Colosenses 3:13. Ya estamos para terminar, hermanos. Pero sí me gustaría que se lleve bien grabado todo lo que estamos leyendo aquí. Dice el Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros. ¿Y qué? Perdonándonos unos a otros. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, si yo tengo queja contra mi esposo, de la manera que Cristo me perdonó a mí, yo también debo perdonarlo a él. ¿Sí? Si yo tengo una queja contra mi suegra, contra mi nuera, contra mi hijo, contra mi hija, de la manera como Jesús me ha perdonado a mí, así yo debo perdonar a mi prójimo. ¿Sí? Lléveselo bien grabado en su corazón. No esté airado, no esté enojado con nadie. Si usted, hermano, tiene una situación, hermana, una situación difícil en su casa, algo que haya pasado, y usted no fue el que propició eso, que usted diga, yo por qué le tengo que pedir perdón si yo no hice nada. Usted vaya y pídale perdón y verá que todo se arreglará. Y también usted va a hacer que esa persona pues vea que usted es diferente. Y más si es de la iglesia, el Señor los va a perdonar y va a haber amor entre nosotros, va a haber unidad. Al Señor no le agrada que estemos peleados unos con otros. Al Señor le agrada que seamos unidos. La oreja no va a estar peleada con el ojo, el dedo contra contra la boca, contra la nariz. No están peleados.
Tenemos que amarnos, nos cuidamos unos a otros. Miren, hermanos, cuando a alguien le avientan una piedra, ¿qué hace la mano? Se defiende, ¿verdad? O cuando te van a picar un ojo con algo, algún accidente, luego, o sea, el cuerpo se defiende, inclusive internamente. Los glóbulos y todo eso, las defensas defienden al cuerpo de las enfermedades. ¿Por qué nosotros como cuerpo en Cristo no nos defendemos? Sino al contrario, le echamos, no que mira, ven para hablarte del pastor, te voy a decir esto que hizo tu pastor o tu pastora, o te voy a decir algo que hizo la hermana. Mira, a mí no me ande hablando de eso. Si usted va a hablar conmigo, que sea para edificarme, porque yo defiendo al cuerpo de Cristo, yo defiendo mi cuerpo, ¿verdad? Y así el Señor se va a agradar de nosotros. Pero ¿qué más? Que hay gente que, no, sí, véngase a murmurar. Al Señor no le gusta la murmuración, es pecado la murmuración. Así que apartémonos de eso. Amén. Entonces esto es lo que el Señor trae hoy para nosotros, hermanos. Espero que la palabra que hoy ha sido expuesta aquí sea para la edificación de todos y cada uno de ustedes. Amén. Y vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias al Señor por esta palabra y pedirle al Señor que la pongamos en práctica cuando pues se necesita, que es todos los días de nuestra vida. Amén. Padre bendito, en esta tarde, Señor Jesús, gracias Jesús, te damos por este tiempo que nos has permitido estar trayendo esta palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en esto, Señor. Ayúdanos a no menguar, sino a crecer día con día para algún día, Señor, llegar a la estatura plena, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que en este cuerpo todavía tenemos fallas, tenemos dificultades, Padre. Pero Señor, tú ayúdanos, Padre Santo, quita de nosotros lo que no te agrada, queremos agradarte a ti, queremos con un corazón lleno de amor hacia ti, Señor, queremos, Señor, quitarnos lo que no es de ti, Padre Santo, quitar toda gritería, toda malicia, todo lo que no es de ti, Señor, ayúdanos, Padre, nosotros no podemos, si tú nos ayudas, Señor, podremos, porque tenemos fe y creemos en ti, Señor. Y queremos vivir como a ti te agrada, Señor, despojándonos de lo que antes, Señor, nos asediaba, de nuestra pasada manera de vivir, que ya no quede recuerdo del viejo hombre, Señor, quitarlo, Padre, y andar en obediencia a ti, Señor. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están escuchando esta palabra, Señor, que tú seas llevándole, Señor, esa bendición, Padre, de la redención de nuestras vidas, Señor, de la redención de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Estamos aquí pidiéndote, Señor, que tú tengas de nosotros misericordia, que nosotros también seamos misericordiosos, que seamos perdonadores, que no tengamos falta de perdón, Señor. Ayúdanos, Señor. Todo esto que acabamos de hablar es para edificación de tu pueblo, Señor. Permite que cada uno de nosotros lo pongamos en práctica, que esta palabra se haga carne en nuestro corazón y la pongamos en práctica, Señor, y que podamos ser edificados, que podamos crecer, que podamos como cuerpo en Cristo amarnos y estar unidos los unos a los otros, Señor, por medio de tu amor, Padre. Te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabo y te glorifico por la vida de cada una de las personas que estamos aquí escuchando tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso.